Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, soy el doctor Eduardo Espadas, soy ginecobstetra y biólogo de la reproducción y laboro aquí en Advanced Fertility Center. Y bueno, me han preguntado mucho, así que hoy les voy a hablar acerca del factor masculino de infertilidad. Bueno, cuando una pareja viene a consulta o una paciente viene a consulta porque no se ha logrado embarazar, recordemos que cuando se considera que una pareja es estéril o infértil cuando ha tenido cuando menos un año de actividad sexual regular sin lograr el embarazo. E infértil cuando han tenido 2 o más pérdidas, ya sea consecutivas, con intervalos entre una gestación normal y las pérdidas, pero que no logran llevar el embarazo a término. Esa es infertilidad. Bueno, entonces cuando una pareja estéril o infértil viene a consulta, deben de ser ambos miembros de la pareja, porque sabemos que en el 40% de los casos la causa es únicamente femenina, pero en el 40% de los casos el factor principal para no lograr el embarazo es la causa masculina. Y en el 20% de los casos es mixtas, o sea, ambos tienen algún factor que al juntarse entre ambos hacen que sea más difícil lograr el embarazo. Entonces es muy importante para hacer un buen diagnóstico y encontrar un buen tratamiento que ambos acudan a consulta. Entonces, en el hombre, igual que en la mujer, en la consulta, ¿qué es lo que hacemos? En la primera consulta hacemos un interrogatorio completo. En ese interrogatorio lo que vamos a ver es que no haya causas que originen o disminuyan la fertilidad en él. Por ejemplo, le preguntamos si ha tenido enfermedades virales, por ejemplo, de la infancia, las paperas. La parotiditis es una afección que se presenta más comúnmente en la infancia, pero que puede dejar daños a futuro, sobre todo en la formación de espermatozoides, es decir, daño a los testículos. Ahí le preguntamos acerca de infecciones de transmisión sexual, porque hay infecciones como la gonorrea, por ejemplo, la sífilis, la clamidia, que pueden dejar alteraciones en los espermatozoides o en los conductos que transportan a los espermatozoides y afectar la fertilidad a futuro. Así como el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, hay hombres que son hipertensos, por ejemplo, que son diabéticos o que están tomando medicamentos, no sé, para tratar problemas depresivos o de ansiedad y que estos pueden afectar esa producción de los espermatozoides, haciendo que esos espermatozoides sean menos o que sean más lentos, además que pueden ocasionar algunas alteraciones en algunas otras hormonas que también repercuten en la fertilidad. Y por ejemplo, el alcohol, el tabaquismo, el consumo excesivo de marihuana, del cannabis, también afectan la calidad, el número y la movilidad de los espermatozoides. Por eso es importante. Hace algún tiempo alguien me preguntaba, oiga, pero es que pues hay muchos artículos de que la marihuana no afecta a la reproducción. Por supuesto que afecta tanto en hombres y en mujeres. Y hay que recordar que cualquier producto en exceso en nuestro organismo va a causar daño. Incluso algunos, por ejemplo, alimentos considerados como, no sé, comunes, el azúcar, la sal y demás en exceso, también causan daño a nuestro organismo. Y asimismo, algunos otros factores que son importantes en ese interrogatorio. Por eso, siempre que estudiamos a la pareja, hay que preguntarle tanto a la paciente sus antecedentes, la mujer, como al hombre, antecedentes de familiares. Por ejemplo, hay factores hereditarios que también pueden afectar a la reproducción, antecedentes en que trabajan, si tienen consumo de alcohol, consumo de café, consumo de tabaco, de drogas, en fin, la cocaína también afecta la producción espermática. Y bueno, hay otros factores también importantes. Por ejemplo, la edad es muy importante porque se ha demostrado que a mayor edad en el hombre también disminuye la posibilidad de embarazo. Ya vimos que en capítulos anteriores que en las mujeres el factor más importante de infertilidad es la edad. Bueno, en el hombre la repercusión de la edad es menor porque no tenemos una
no dejamos de producir hormonas repentinamente, o sea, la disminución de la producción hormonal es gradual. Pero con el tiempo sí se ve afectada la movilidad y la calidad de los espermatozoides, y sobre todo por la exposición a los factores ambientales también va aumentando otro daño a los espermatozoides, que es la fragmentación del ADN espermático. ¿Qué es esto? Pues es la información que tiene el espermatozoide, que está muy compactada, muy comprimida dentro del espermatozoide, porque el espermatozoide es una célula pequeñita. Entonces, cuando esa cápsula donde está esa información genética se rompe, se llama que el espermatozoide está fragmentado, y esto aumenta con la edad. Por eso es más frecuente que en hombres de mayor edad, los bebitos pueden llegar a tener un mayor riesgo de esquizofrenia, por ejemplo, mayor riesgo de autismo en los bebés, mayores posibilidades de aborto e incluso mayores posibilidades de alguna alteración genética en los bebés. Por eso es importante hacer en el varón, quizás la segunda revisión más importante después del interrogatorio, es la espermatobioscopía directa. La espermatobioscopía directa es el estudio del semen. Entonces, a los pacientes siempre les vamos a pedir, aunque hayan tenido hijos, aunque hayan tenido antecedentes de haber tenido hijos antes y que estos fueron sanos, conforme pasa el tiempo ya vemos que esto va cambiando, entonces les pedimos a todos una espermatobioscopía directa. Y no solo es necesario hacer una. Generalmente la calidad y la cantidad de espermatozoides pueden variar con el tiempo, o debido a alguna enfermedad, por ejemplo, pueden causar alteraciones temporales en el semen. Por eso, independientemente de que la muestra salga normal o anormal, hay que repetir esa espermatobioscopía cuando menos 4 semanas después de la primera, para corroborar si siempre esos espermatozoides están normales, o si sale anormal, si siempre están anormales esos espermatozoides, o simplemente fue en esta ocasión. Porque los espermatozoides tardan 3 meses de que se forman en el testículo a que salen en una eyaculación. Entonces, por ejemplo, si hubo una enfermedad hace 3 meses que causó fiebre alta, que causó un problema, por ejemplo, como el COVID, pues esos pueden, si hacemos una prueba espermática 3 meses después, pues podría salir alterada. Pues entonces hay que tomar un estudio más adelante para ver si ya esos factores que ocasionaron que salieran mal en un momento dado se corrigieron y ya la muestra de semen es diferente. Pero si en 2 muestras de semen se corrobora que hay alteraciones espermáticas, pues entonces tenemos que irnos más allá en el estudio del semen. Y por ejemplo, ya le mencionaba algunos factores que pueden alterar la calidad del semen. Obviamente hay que corregirlos, pero también nos vamos más allá en el estudio en el varón. Entonces, una vez que ya corroboramos que hay alguna alteración, pues podemos tomar estudios como biometría hemática para ver que no haya deficiencia de hierro y de ácido fólico en el varón, que también es importante, que no haya alteraciones endócrinas, por ejemplo, que tengan elevada una hormona que se llama prolactina, o que tengan afectada la función tiroidea, o que tengan elevados los estrógenos o disminuidos los andrógenos, porque esas alteraciones alteran la calidad de los espermatozoides. Entonces, el testículo forma 2 cosas: espermatozoides y testosterona. Entonces hay que medirlos para ver que estén funcionando ambos y que estén en niveles adecuados. Y otros factores además, por ejemplo, como el varicocele. El varicocele son varices en el testículo. Entonces, por ejemplo, hombres que hacen mucho ejercicio, que levantan cosas muy, muy pesadas, que están demasiado tiempo sentados o demasiado tiempo de pie, así como le aparecen varices a hombres y mujeres en las piernas, pues esas también pueden aparecer en el testículo. Así como aparecen también las hemorroides, por ejemplo. Las hemorroides también son varices. Así pueden aparecer en el testículo. Lo que hacen las varices en el testículo es aumentar la temperatura dentro del mismo, y eso hace que se altere tanto la forma como la función de los espermatozoides. Todos esos factores se pueden corregir. Entonces, con un buen interrogatorio previo, con una buena exploración física y analizando las causas de por qué hay esa alteración espermática, quizás podamos corregirlo y de esa forma mejorar la calidad de los espermatozoides. Por desgracia, en el hombre no se conoce, a pesar de que tenemos parámetros de normal y anormal, no son 100% fiables, porque el hombre no está tan estudiado. Antiguamente se estudiaba la infertilidad en la mujer, y en el hombre era menos ese número de estudios. Quizás por eso la costumbre ahora de que casi siempre quien acude a consulta primero es la mujer, y hasta al final se deja el estudio en el varón, y no debe de ser así. Porque como vimos, puede estar afectada la fertilidad
en ambos. Entonces, no hay que perder tiempo, hay que ir corrigiendo esos factores para que podamos lograr la mejoría y podamos lograr el embarazo. Hay algunos otros factores, por ejemplo, como la vasectomía, que es el cierre de los conductos deferentes, o sea, los conductos que llevan los espermatozoides desde las glándulas, la vesícula seminal, desde el testículo a la vesícula seminal, y que de ahí pueda salir en una eyaculación. Entonces, por ejemplo, hay ausencia genética de esos conductos deferentes, hay infecciones que pueden obstruir esos conductos deferentes y la cirugía, la vasectomía, que cierra esos conductos e impide el paso de los espermatozoides. Algunos pacientes dicen, bueno, ¿y me podrán recanalizar esos conductos y que sean permeables y otra vez poder lograr un embarazo? Se recomienda que después de 5 años de haberse hecho una vasectomía, ya no se intenta la recanalización porque se pierde la función de esos conductos deferentes, y aunque queden permeables, la posibilidad de que lleven espermatozoides en forma adecuada es muy baja. O sea, la posibilidad de éxito de esa cirugía es menor del 50%. Y actualmente, con los procedimientos actuales de reproducción asistida como la fertilización in vitro, se logra una mayor cantidad de éxito de embarazo con el procedimiento de reproducción asistida que recanalizando los conductos deferentes. Entonces, bueno, pues mi recomendación en todo esto es que siempre acudan con el especialista en reproducción asistida y que siempre acudan ambos miembros de la pareja, tanto hombre como mujer, porque es importante el estudio en ambos. Como ven, hay factores que pueden ser corregidos y simplemente con corregir esos factores que son anormales, lograr el éxito. Me preguntan también, por ejemplo, si tienen actividad sexual en el momento ovulatorio, si así se logrará el éxito más fácilmente. Yo creo que ahí están perdiendo más todavía el tiempo. Para lograr el éxito y lograr el embarazo, bien, se recomienda más que buscar el momento ovulatorio, tener actividad sexual 2 a 3 veces por semana o incluso más, porque así en ese caso la probabilidad de que haya espermatozoides vivos cuando hay ovulación es mayor y obviamente hay mayor posibilidad de éxito para el embarazo. Por eso es más fácil el embarazo en mujeres y hombres jóvenes cuando tienen actividad sexual muy frecuentemente, que conforme va pasando el tiempo y se reduce el número de relaciones sexuales por mes. Lo ideal, como les decía, tener actividad sexual 2 a 4 veces por semana. Y, por supuesto, no usar lubricantes ni usar ninguna sustancia para mejorar la lubricación, porque eso también puede deteriorar la calidad de los espermatozoides y disminuir la posibilidad de embarazo. Entonces, compañeros varones, pues tienen que acudir también a consultas y hacerse cuando menos 2 espermatobioscopías directas para saber si hay alguna alteración o no en la función espermática. Y tienen que hacerse ese estudio de espermatobioscopía directa en un lugar en que lo hagan correctamente. En muchos laboratorios, por cuestión de cantidad de trabajo, pues no pueden hacer una espermatobioscopía adecuada porque se lleva casi 1 hora y media, 2 horas a hacerla. Actualmente hay técnicas para reducir el movimiento de los espermatozoides, agrandar la imagen en microscopio y poder hacer un conteo adecuado. Se le llaman criterios estrictos de estudio del semen. Entonces eso generalmente se hace en centros de reproducción asistida. Entonces es muy importante que la evaluación del semen acudan con un buen laboratorio y que después la interpretación del resultado sea con un especialista en reproducción asistida, un biólogo de la reproducción, para que les dé el mejor consejo y que obviamente mejore en gran medida la posibilidad que tienen de lograr un embarazo. Muy bien, cualquier duda que tengan al respecto, envíenlos en sus comentarios, envíennos sus preguntas y bueno, por supuesto, acudan con nosotros para que les aclaremos todas y cada una de sus dudas. Muchas gracias. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas, presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.